historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de este su tan querido programa, La Historia No Contada. Y digo querido por un servidor, pero principalmente querido por ustedes. Les voy a decir por qué. Porque sin ustedes no somos nada. Gracias por sus comentarios, gracias por sus sugerencias, gracias por los temas que me sugieren para investigar y para proponerlo aquí delante de todos ustedes, ya que ustedes son un público conocedor, amable, gentil, culto, del cual en algunos correos ya me han comentado, bueno, que sí, había yo anunciado mis publicaciones, lo que había yo hecho para el Castillo de Chapultepec, el catálogo de medallas y condecoraciones, pero cuál había sido algunos otros libros que tuviese yo, me preguntaban sobre medallas y condecoraciones. La rama del estudio de las medallas y condecoraciones se llama falerística, que viene de dos vocablos, uno griego y uno romano, que es tafalará. Falera es en romano y tafalá en griego, que quiere decir, los dos quieren decir recompensa. ¿Qué quiere decir una recompensa? Una condecoración es una recompensa precisamente por alguna acción realizada al mérito en batalla, más allá del deber, habiendo pasado algún mérito heroico, una situación así, o en combate, o haber muerto en combate, o haber sido herido en combate, vamos. Son recompensas, son reconocimientos que viene desde la época de los griegos y de los romanos, ya hace muchos, muchos años, podemos decirlo, que antes del tiempo de Cristo. Y bueno, voy a dedicar 3 programas, uno a cada publicación que realicé, aunque en algunas personas piensan que si es un pequeño libro, tamaño carta, y si no es así de ancho, si no es un Quijote, pues ya no tiene valor, dicen que es una revista, pero bueno, para quienes hemos vivido el esfuerzo de hacer un libro, de publicarlo, de colocarlo, sabrán a lo que yo me refiero. Y bueno, hablando de medallas y condecoraciones, porque tengo otras publicaciones de ámbito musical y de ámbito religioso, bueno, pues hablando de las medallas y condecoraciones, les presento precisamente este que fue el libro sobre la Orden de Guadalupe en sus 3 épocas. ¿Por qué las 3 épocas? Aquí las voy a decir. Este libro, bueno, pues tuve la honra, en la contraportada está en aquel momento era la princesa de Bélgica, doña Matilde de Bélgica, en la visita de Estado que realizó el 23 de marzo del 2009, los príncipes de Bélgica a México, y me toca explicarles, mientras el príncipe Filipo y el presidente Calderón andaban arreglando algunos asuntos, bueno, pues doña Margarita de Calderón, la esposa del señor presidente, ella acompaña a la princesa Matilde y van al castillo de Chapultepec, se les da un recorrido y ahí me toca en la sala de pianos explicarle las condecoraciones de precisamente el Segundo Imperio, sobre todo las de la emperatriz Carlota de Bélgica. Y al final, bueno, pues yo desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día que acabó esa visita, recuerdo muy bien que dice la princesa, hoy los 2 reyes de Bélgica, dice, pues es que esto no lo puede dejar de ver el príncipe mi marido. Y en su momento
inmediatamente dice doña Margarita Zavala, la esposa del presidente Calderón, dice, pues el señor presidente, mi esposo, tampoco. Entonces el director del museo, el maestro Salvador Rueda Smithers, a quien le mando un cordial saludo y fraterno, bien lo sabe maestro, me dice, pues Trillanes, te quedas hasta en la noche, porque en la noche, ya en el Alcázar, iba a ser la cena gala, donde se iban a entregar también algunas condecoraciones. Ya no soy invitado a la cena, pero sí a explicarle en la 9ª sala de la colección permanente del castillo, ya al príncipe, al señor presidente, las condecoraciones del Segundo Imperio, y de ahí me traslado de inmediato a la sala de pianos, donde estaría esa mesa con las condecoraciones que se sacaron del depósito de colecciones que habían visto en la mañana la princesa y la señora Zavala de Calderón, y ya en la noche la vería el príncipe y el señor presidente, el cual fue para mí una visita muy memorable que jamás se me va a olvidar, y le agradezco al maestro Rueda me haya dado esa oportunidad de estar ahí por mi especialización, que fueron medallas y condecoraciones. Bueno, entonces aquí tenemos precisamente la Orden de Guadalupe, que si ustedes se fijan en la cabecita del águila no tiene corona. Así es, esta condecoración de la Orden de Guadalupe pertenece al segundo periodo o a la segunda época, que va a ser la de Antonio López de Santana. Recordemos que la Orden de Guadalupe en 1822 se crea, dura muy poco, prácticamente un año y meses, si no es que un poquito menos. La primera orden la crea el emperador don Agustín de Iturbide, a quien le había consagrado la independencia, le había consagrado todos esos frutos que dieran la firma de la independencia. Recordemos que don Agustín de Iturbide, el coronel Iturbide, porque no llega a ser general, es coronel, él no era masón, él era católico, y bueno, de ahí que los masones, cuando lo fusilan arteramente, de alguna manera acusándolo de traición a la patria, y él muere diciendo, bueno, sí, todo lo que digan lo acepto, menos lo de traidor a la patria. Que alguien me explique en qué momento o cómo fue mi traición a la patria, si he regresado desde Liorna, atravesé toda Europa, llegar a Londres, y de Londres embarca y regresa por acá, para avisar que ha escuchado en Europa que España e Inglaterra tienen intenciones de reconquistar México, sobre todo España. Y él viene a poner en antecedente al gobierno mexicano. Entonces, bueno, de alguna manera había orden de deshacerse de él, de como fuera. Muy interesante la vida de Iturbide, pero no de su trágico final, porque al fin de cuentas, pues, gracias a él tenemos la firma de la independencia. O sea, no la firmó ni Morelos, ni Hidalgo, ni Galeana, ni todos los que tuvieron que ver en el movimiento insurgente, más que Agustín de Iturbide. Y gracias a él también tenemos la bandera de México, de ese México que va a nacer, de ese México que deja de ser precisamente Nueva España para convertirse en lo que es México realmente, o México, ¿verdad? Como realmente se pronuncia con la X. Entonces, bueno, aguas con la versión oficial de la historia, quién es traidor, quién es dictador, quién es... Porque si le rascamos más, amigos, amigas, Benito Juárez también pudo haber sido, si es que la historia lo juzga como se debe, también un dictador, porque se mantiene 15 años en el poder y se reelige. Pero nadie puede tocar a Juárez. No, claro que sí. La historia no es para regañar a los muertos, pero tampoco para taparles sus cositas, por decirlo así, como se las destapan a otros, ¿no? Que tenemos, si tenemos luz, si tenemos agua entubada, si tenemos drenaje, si tenemos ferrocarril, si tenemos teléfonos, si tenemos la mejora del telégrafo, pues fue a don Porfirio Díaz, que 30 años le bastó para poder haber pagado la deuda de México, la deuda externa, 220 millones de dólares, y gracias a que México era el primer productor de plata en el mundo, y gracias a la venta de aguacate y naranja a Oriente, a lo que es China y Japón,
con eso logra pagar, y por eso México se vuelve potencia. Y es la primera vez en que México, su peso vale $2. Y por eso TAF le casi ordena las dos entrevistas que tienen, una en Paso, Texas, y en otra, en Texas y otra en Paso del Norte, que precisamente devalúe el peso, y Díaz le dice que no. Entonces, aguas, amigos, amigas, con repetir lo que nos dicen en la escuela, con repetir lo que nos dice la historia oficial. Precisamente la historia no contada es otra, y es la que aquí yo cuento. Bueno, entonces, Agustín de Iturbide, 1822, 21 al 23, por ahí del 22, se crea la Orden de Guadalupe, primera época, 1853 al 54, efímero lo que es la Orden de Guadalupe en segunda época, con don Antonio López de Santana, que precisamente esta es la imagen, y precisamente les digo, es igual a la de Maximiliano, pero esta no va a tener la corona, porque van a pasar más de 20 años en que venga Maximiliano, y va a tomar el mismo modelo, ya no la de Iturbide. La de Iturbide es un modelo especial, que esas tres épocas vienen aquí en esta publicación, que si ustedes me preguntan, bueno, pues Santana las manda a hacer de oro macizo todas, y Maximiliano algunas sí eran de oro macizo, algunas, las primeras, y las de segunda época, vamos a decirlo así, eran plata dorada, y solamente algunas sí se llegaron a hacer en oro, porque bueno, ahora Maximiliano tenía 5 joyeros, 4 franceses y 1 vienés, y esa va a ser la tercera época de la Orden de Guadalupe, que ahí sí va a tener la cabeza del águila coronada, y va a ser la tercera y última época. Ahora bien, la Orden de Guadalupe tenía dos clases, lo que era la civil y militar. Al patriotismo heroico era la militar, y al mérito y virtudes era la clase para los civiles. Así que, bueno, cuando viene Maximiliano en su tercera época, pues le dio a medio mundo, le dio, claro, sus jerarquías de caballero oficial, o sea, con la roseta en la cinta, comendador o en encomienda, después en banda con placa, después el gran collar, ¿verdad?, que se va a tener, y el collar de gran maestre, que solamente lo podía tener el emperador. Pero quien era el canciller en el segundo imperio de la Orden de Guadalupe era el arzobispo de México, don Pelagio Labastida y Dávalos. Pero al empezar a tener choque por sus ideas liberales, tanto con Carlota la emperatriz como con Maximiliano, pues Maximiliano dice: no, usted no es el apto para estar aquí, y le deja la cancillería de la orden como gran canciller a Juan Nepomuceno Almonte, quien va a ser el hijo del generalísimo Morelos. Entonces, este es uno de mis publicaciones, que ahorita, si ustedes me la piden, no la tengo ya así, la tengo ya en cuestión digital, como el libro de Lina, el catálogo de condecoraciones del Castillo de Chapultepec. ¿Por qué ya en digital? Miren, primero ahorramos papel, aunque tienen el poder de impresión, pueden imprimir todo el libro o pueden imprimir la sección que a ustedes les guste. Ahora bien, la ventaja de tenerlo en digital es que lo pueden trasladar a su tablet, a su teléfono inteligente o en su computadora, y es un archivo. Es la manera que ahorita lo tengo, versión blanco y negro, versión a color, y bueno, está a sus órdenes. Entonces, este es el libro de la Orden de Guadalupe, y en otro programa presentaré precisamente el libro de órdenes imperiales en México, los dos imperios, qué condecoraciones hubieron en nuestro país tan hermoso, y que bueno, era un México que en el siglo XIX se vieron muchísimas cosas, al principio de él, antes del primer cuarto del siglo, y después ya para prácticamente el último cuarto del siglo XIX, donde viene otro imperio y un México convulso. Pero amigos, amigas, pues qué gusto el saludarles. Síganme escribiendo sus comentarios, sigo a sus órdenes, y recuerden que ya es difícil conseguir
todavía hay por ahí en alguna librería, ¿verdad?, del centro, La Orden de Guadalupe en sus 3 épocas, de su servidor Ricardo Trillanes. Gracias, nos vemos hasta la próxima con Órdenes Imperiales en México. Hasta pronto.